Amén, hermanos, abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. Continuamos con nuestra serie No sueltes la cuerda y hemos estado estudiando varios mensajes que podemos escuchar de nuestra gran nube de testigos para animarnos a usted y a mí a continuar con la carrera que Dios tiene por delante de cada uno de nosotros. Hoy vamos a aprender la importancia de seguir caminando con Dios y vamos a aprender esta verdad por medio de la vida de Enoc. Hebreos capítulo 11 versículo 5. ¿Sabían, hermanos, que una de las cosas que son difíciles cuando estamos pasando por dificultades es de que podemos menospreciar el caminar con Dios, podemos poner a un lado las prioridades espirituales? Y vamos a estudiar un hombre que en un tiempo muy perverso, muy malo, él siguió caminando con Dios. Dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, por favor que me uses, te pido que me des tu poder, te pido que, Señor, para todos los que están escuchando este mensaje, que se minimicen las distracciones, que se enfoquen en la predicación, y te pido que se tomen decisiones después de la predicación. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estudiar nuestra gran nube de testigos que menciona Hebreos capítulo 12, aún somos exhortados por medio de otro testimonio de otra persona que Dios usó. Cuando queremos darnos por vencido, tenemos esta gran nube que nos echa porras, que nos grita, que nos alienta por medio del testimonio que ellos alcanzaron. Con Abraham aprendimos que debemos de seguir creyendo. A lo mejor no has visto la promesa, no has visto todavía el cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Y con Abraham aprendimos la importancia de seguir creyendo, de seguir caminando con esta creencia por fe que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Con Jacob aprendimos que debemos de seguir luchando. Ya haya sido que por medio de dificultad o por malas decisiones o por medio de una separación que tuviste con el Señor, estás en problemas. Vimos que aún en estas ocasiones podemos luchar con el ángel de Jehová, podemos luchar con Dios hasta que Él nos bendice. Así que con Jacob aprendimos el principio para no tirar la cuerda, de seguir luchando, de no darnos por vencidos, de seguir luchando. Con los héroes sin nombre que la Biblia menciona en Hebreos 11, aprendimos que debemos de poner las cosas en perspectiva. No todo lo de la fe es victoria o algo emocionante. Muchas veces la fe nos lleva a grandes dolores. Vimos que mujeres recibieron a sus muertos, muchos fueron maltratados y otros fueron prisioneros, y aún la misma fe que lleva a victoria es la misma fe que te lleva a estos momentos, pero el resultado de la fe siempre es alcanzar un buen testimonio. Con Noé aprendimos la importancia de que debemos de seguir trabajando. Aprendimos con Noé que él tuvo la obra más larga en toda la Biblia de construir un arca. Él tuvo que tener la fe para armar algo que nunca, para algo que venía que nunca se había visto, iba a empeñar una obra que nunca había hecho. Pero hoy vamos a aprender de Enoc la importancia de seguir caminando con Dios. El primer profeta de las Escrituras es Enoc. Las Escrituras nos dicen dos veces que Enoc caminó con Dios. Enoc vivió 365 años y fue traspuesto o raptado o llevado y nunca vio la muerte. Por lo cual quiero que vean aquí, por favor,
como Enoc caminó con Dios los 365 años, por decirlo así, debemos caminar con Dios 365 días en el año. Enoc fue un sacrificio vivo. Enoc fue el ejemplo de esta verdad, que caminó tanto con Dios que Dios se lo llevó. Hay momentos en que nosotros vamos a experimentar desánimo y gran dolor y gran derrota, y es en estos momentos donde nos sentimos derribados, que se nos hace fácil de parar de caminar con Dios, se nos hace fácil dejar las cosas de Dios por un lado. Es fácil parar de leer la Biblia, es fácil dejar de orar, es fácil de dejar asistir a la iglesia en estos momentos. El desánimo junto con la dificultad nos impulsa a dejar esta vida de fe. Es por eso que muchos que a lo mejor están escuchando antes de esta contingencia se encontraron fuera de la voluntad de Dios, porque algo pasó, que el impulso natural de uno soltar las riendas en estas cosas espirituales y se desvían de las cosas de Dios. Ahora, algo que hemos aprendido durante todo esto es eso, y vean en la pantalla, entre más fuertes los vientos que sientes, más sientes la ancla que te sostiene. Y la verdad es que, hermanos, que sí, cierto, es difícil muchas veces enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, pero la verdad es que entre más fuerte vienen los vientos, más apreciamos el ancla que nos detiene. Por eso es importante aprender de nuestro testimonio, de nuestros testigos, de esta nube de testigos que nos empujan y nos alientan y nos motivan a seguir hacia adelante. Enoc nos grita: sigue caminando con Dios, no dejes el caminar con Dios. Es muy importante, no importa lo que estés enfrentando, de seguir caminando con Dios. Tengas ganas de caminar con Dios o no, sigue caminando con Dios. Muchas veces no vemos el beneficio de caminar con Dios. Leemos la Biblia todos los días, oramos todos los días y nuestras vidas siguen iguales, y muchas veces podemos menospreciar la importancia de leer la Biblia y caminar con Dios y tener intimidad con el Señor y poder conocer a Dios de una forma suprema. Y muchas veces no vemos esto porque lo que queremos es ver los beneficios de un caminar con Dios de inmediato. Pero el beneficio de caminar con Dios no sucede de inmediato, sucede a largo plazo. Por lo cual les recuerdo, hermanos, que son las decisiones chicas que nadie ve, que dan resultados grandes que todos quieren. Son las decisiones chicas que nadie ve, que dan resultados grandes que todos quieren. Al final de cuentas, todos quieren los resultados de un caminar con fe o de un caminar con Dios. Lo que no quieren es caminar con Dios, pero sí quieren sus resultados. Quieren el matrimonio, que es el resultado de caminar con Dios. Quieren la vida y las bendiciones, que son el resultado de caminar con Dios, pero no quieren el caminar con Dios. Son las decisiones chicas que nadie ve, que dan resultados grandes que todos quieren. El decidir caminar con Dios hoy rendirá grandes dividendos después, pero se tiene que iniciar con el tomar la decisión de caminar con Dios. Esto no es por accidente, no vas a caminar con Dios por casualidad, sino que tienes que predeterminarte, esforzarte para hacerlo, porque muy fácil Dios es reemplazado en tu vida por otras cosas. Entonces quiero que veamos rápido esta mañana varios principios que aprendemos de la vida de Enoc, que nos van a ayudar hoy a poder comprender que no importa qué estemos enfrentando, no importa qué tan abajo te sientas, no importa qué es lo que está enfrente de ti, lo vamos a enfrentar caminando con Dios, sintiendo su presencia. Y a lo mejor el ser humano no entienda lo que Dios está haciendo en tu vida, pero lo vas a hacer porque Dios está contigo, porque estás caminando con Él. Entonces quiero que veamos, por favor, número 1, y vamos a tener que tratar con esto primero, y noten la cultura desafiante. Muchos quizás se imaginan que
en los tiempos de Enoc, el caminar con Dios era fácil. No sé por qué, como que uno se imagina que entre más atrás en la historia nos vamos, como que había más piedad y el caminar con Dios era muy fácil. Pues en el tiempo de Enoc no fue así. El caminar con Dios iba a necesitar Enoc valentía, coraje, resistencia, decisión, determinación, reverencia a Dios, virtud, lealtad al Señor, porque la sociedad en donde vivía Enoc era malévola. Recuerden, es la sociedad que Dios decidió luego destruir por la maldad que se estaba ya desarrollando en la misma cultura y sociedad por el pecado. El nombre de Enoc significa dedicación y es la forma que él vivió con una vida dedicada a Dios. Obviamente la sociedad de Enoc era perversa y corrupta. Todos quizás tenemos una tendencia, ¿verdad?, de pensar que ¿verdad? Especialmente en Génesis pensamos, pues acaba de Dios crear la tierra, quiere decir que todos, ¿verdad?, caminaban sobre el agua, y la verdad que no. Vemos que muy rápido el pecado comenzó a tener su efecto en la sociedad. Por eso piensan que el mundo era diferente entonces y que relativamente no se necesitaba mucho para caminar con Dios, porque todos caminaban con Dios. Tal pensamiento está mal, y aunque los detalles de la vida de Enoc son incompletos, podemos estar seguros de que la vida de fe de él no era más fácil que lo que usted y yo tenemos que tener el día de hoy. Enoc vivió en los momentos quizás más difíciles, estresantes y abrumadores de la sociedad, ya que rápidamente se está desintegrando la cultura y el ser humano, al punto que Dios mejor decidió destruir a los seres humanos después de Enoc, ya que hemos visto la vida de Noé. En esos días oscuros y tenebrosos, cuando muy pocas personas caminaban con Dios, Enoc caminó con Dios. Era un hombre público con grandes responsabilidades, pues era profeta y fue el primer profeta. Este patriarca era el jefe de una familia, era también líder, tenía muchas cosas que hacer, tenía preocupaciones y responsabilidades públicas por ser el líder que Dios le había puesto de ser, ya que era profeta. Y Enoc tuvo pruebas porque era ser humano, como usted y yo. Él perseveró la peor parte de la oposición de hombres poderosos que odiaban el camino de la fe, odiaban a Dios y las verdades de Dios. Sabemos que esto es así porque las Escrituras nos dicen claramente que las civilizaciones antidiluvianas, hermanos, eran perversas, se llenó de crimen y de inmoralidad, por lo cual Dios decidió destruir al ser humano. Sin embargo, a pesar de todo eso, Enoc caminó con Dios. También era un hombre de familia, no solo profeta y líder, pero era un hombre de familia. Como muchos en la actualidad, tenía la responsabilidad de proveer, cuidar, disciplinar, educar a una familia numerosa. Tenía una esposa y muchos hijos. Sin embargo, Enoc caminó con Dios. Ahora quiero que me sigan aquí, porque yo sé que tenemos muchas razones de por qué no caminamos con Dios. Muchos comienzan a decir, es que estoy muy ocupado. Otros van a decir, es que tengo muchos quehaceres con mis hijos. Es que tengo un tremendo trabajo. Enoc tenía todas estas cosas y aún caminó con Dios. A lo mejor usted dice, pero es que todos mis amigos, es que soy el único cristiano, es que en mi escuela soy el único, es que en mi trabajo soy el único, es que en mi familia soy el único. Pero usted puede seguir caminando con Dios. El no caminar con Dios no tiene excusa. Entonces vemos que Enoc, a pesar de la sociedad, a pesar de su responsabilidad como líder y a pesar de su responsabilidad como padre de familia, Enoc caminó con Dios. Si estás demasiado ocupado para caminar con Dios, estás demasiado ocupado. Hay algo que tienes que arreglar en tu vida, en tus prioridades, en tu agenda,
porque caminar con Dios es muy importante, ya que no tenemos una excusa de por qué no caminamos con Dios. Por más mala que sea la sociedad, también Enoc caminó con Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que tenía una esposa, muchos hijos. Sin embargo, él sigue caminando con Dios. Enoc da sus primeros pasos quizás con Dios, y ahorita vamos a ver después de varios factores. Pero Enoc dio fiel testimonio ante una cultura pagana. Para poder dar un testimonio fiel ante una cultura pagana, podemos ver que Judas profetizó, y dice la Biblia en Judas, versículo 14 y 15, dice lo siguiente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiero que vean, hermanos, que esta profecía sobre la maldad de cómo iba a ser en la venida del Señor, y dio testimonio a pesar de la oposición, a pesar de la cultura, y declaró sobre las malas obras, las obras impías. Se mantuvo firme contra la corriente blasfemosa de su tiempo. Mientras más hombres hablaban contra Dios, él caminó con Dios a pesar de todo lo demás. Ahora, era un hombre de fe, hermanos, y es por eso que él pudo complacer a Dios, porque tomó fe para caminar con Dios en una cultura, y a pesar de todas las circunstancias que quizás lo pudieran haber jalado de no caminar con fe. Recuerden que todos nosotros tenemos un testimonio que estamos dejando ante aquellos que no nos conocen. Y puedes hablar de que amas a Dios y que conoces a Dios y que la verdad que sí sigues a Dios, pero para la mayor parte de nuestra sociedad es solo de boca hacia afuera, no de corazón. Es muy difícil amar a Dios con una Tecate en tu mano. Difícilmente vas a amar a Dios cuando estás siguiendo las corrientes de este mundo, porque no se ama a Dios nomás de dicho, sino que con hecho. Y aquí vemos que Enoc caminó con Dios, a pesar de todas las cosas y pretextos que pudiera haber hecho él para no caminar con Dios. Entonces, vemos que el desafío que él tenía era el desafío de la cultura y todo lo que con esto conlleva. Pero noten segundo, por favor. Noten el problema potencial que llevó a Enoc a caminar con Dios. Ahora vamos a entrar a algo aquí. Les voy a dar montañología. Amén. Hay cosas que la Biblia no menciona, pero hay unas que voy a mencionar hoy como posibilidades. En Génesis 5:22, quiero que noten, dice: y caminó Enoc con Dios, y noten estas palabras, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Obviamente, Enoc no nació un santo, como usted y yo, nadie nace así. ¿Qué habrá pasado que Enoc comenzó a caminar con Dios después que nació Matusalén? Quiere decir que antes no sucedió, pero sí sucedió después que nació Matusalén. Hay varias razones que yo pienso que eso sucedió después. Pero es que muchos piensan que a lo mejor desde el vientre, ¿verdad?, nació Enoc y nació con una Biblia en su mano. Pero no fue así, porque él era un pecador como usted y como yo. Pero aquí les va. Primero, podemos ver que el primer problema es con su naturaleza. Yo pienso que lo primero que con lo que tuvo que luchar Enoc primero es el problema con la naturaleza. Quizás Dios le pudo haber revelado a Enoc como profeta lo que iba a suceder en la generación de Noé, y a lo mejor el susto de que ahora él era padre lo llevó a querer caminar con Dios por la destrucción venidera que venía. Pero él era un pecador, un hijo de Adán,
quien como tú y yo necesitaba también un corazón nuevo, una naturaleza nueva, porque él estaba apartado de Dios por su pecado. Él nació en muerte espiritual, como usted y yo nacimos en muerte espiritual. Como todos los demás, él fue desviado desde el vientre de su madre por el pecado que él heredó de Adán. Salmo 58, versículo 3, la Biblia nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Hermanos, entonces quiero que veamos que Enoc tenía una naturaleza pecaminosa como la tuya y como la mía. Él no era santo de naturaleza, no era como que era fácil para él, difícil para nosotros. Es que no era para él un poquito más, ¿verdad? Tenía más favor de Dios que nosotros. No, él era un pecador como usted y como yo. Incluso vean, por favor, era un hombre que necesitaba perdón, limpieza, redención, expiación, justificación y regeneración como nosotros. Cada ser humano, si un día va a estar en el cielo, necesita redención, expiación, justificación y regeneración, y ninguna de estas cosas se encuentra en una religión. No se encuentran con un sacerdote, no se encuentran en el bautismo, se encuentran en el Señor Jesucristo. Ahora, entonces podemos ver que antes que pudiera haber agradado a Dios, él tuvo que haber conocido y haber entrado en una fe genuina con Dios. De lo contrario, Dios nunca podría haber aceptado una relación con él si él no era una persona regenerada. Para tener estas cosas, Enoc tuvo que creer a Dios y su promesa de un futuro redentor que vemos desde el Viejo Testamento. Ahora necesitaba tener fe personal. Sabía que usted y yo, y no sé quién está escuchando ahorita, pero no importa qué tan religioso eres, y no importa qué tanto piensas que conoces de Dios, todo ser humano necesita la salvación que solamente Cristo da. La Biblia dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cada persona que va a ir al cielo tiene que comprender, no hay diferencia entre ser humano, todos los seres humanos somos pecadores, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo crecí en una religión donde yo conocía de Dios, no conocía a Dios. Conocía rezos, conocía comuniones, conocía ciertos cuerpos de creencias, pero yo no conocía a Dios, no conocía las Escrituras, y no hay un monto de religión que le puedes dar a alguien que lo va a salvar. Es por eso que tenemos que comprender que el hecho que Cristo murió en la cruz del Calvario declara que no hay nada en este mundo, ni esta iglesia, ni la iglesia bautista de Hermosillo, ni ninguna religión en este mundo que puede salvar el alma. Solo Jesucristo, porque solo Él murió en la cruz por todos nosotros los pecadores. Vean, por favor, fue por fe que Enoc agradó a Dios. No fue por medio de una religión o un sistema, sino que fue por fe. Enoc no agradó a Dios en virtud de su conducta, sino por fe, una fe personal. Y para poder obtener esta fe personal, hermanos, la Biblia dice en Hechos 3:19, así que, dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Si no hay arrepentimiento, no pueden ser convertidos. Y para todos los que me escuchan, quizás tienes religión, quizás conoces de Dios, quizás creciste en un hogar religioso, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario
Él estaba estableciendo que la salvación del ser humano no se puede encontrar en ningún otro lugar excepto Cristo, sino Cristo murió en vano. Si yo pudiera ser salvo o poder ir al cielo por medio de los 7 sacramentos, entonces Cristo murió por demás. Lo único que Él tenía que hacer es decir, pues sigan los sacramentos y todo va a estar bien. El hecho que Él murió es porque los sacramentos no son suficientes. Y si nomás venir a la iglesia me iba a salvar a mí, entonces por demás murió Jesús en el Calvario, porque lo único que tuviera que decir Jesús es, pues mira, lo único que tienes que hacer es ser bautista, y eso te va a llevar al cielo. Pero el hecho que murió en la cruz del Calvario declara que el ser bautista no es suficiente para llevar a nadie al cielo. Ninguna religión, ninguna iglesia puede dar la salvación excepto Jesucristo. Y si un ser humano no viene y reconoce su necesidad de un Salvador, y no reconoce su necesidad de que él mismo personalmente tiene que pedirle a Cristo que le salve, no por medio de ningún santo ni por medio de ningún hombre, directamente con Cristo, va y se le pide la salvación. Y si un ser humano nunca viene al punto que se ve tan pecador que necesita a un Salvador que le salve, nunca podrá ser salvo. Porque si no hay arrepentimiento, no puede ser una persona convertida. No pueden sus pecados ser borrados. Y es muy importante comprender que cuando dice la Biblia que por fe Enoc agradó a Dios, esta fe no está hablando de una fe de una religión, está hablando de una fe personal en Dios. Esta fe solamente se obtiene personalmente. Quizás usted me está escuchando, pero no tienes una fe personal. La fe no puede ser prestada. La fe no puede ser de alguien más. Yo no puedo tener fe por mis hijos. Cada ser humano tiene que venir a su propia fe personal. Entonces vemos que quizás lo que habrá sucedido es de que de una forma u otra él no comprendió el plan de Dios en su vida, o más bien el plan que Dios tenía para el ser humano. Quizás tuvo un vistazo de la destrucción que venía en el diluvio. Yo no sé qué pasó, pero llegó el punto donde él tuvo que entrar en una comunión personal con Dios, y a lo mejor ya conocía a Dios antes que nació Matusalén. Y a lo mejor lo que llegó a suceder es que, y noten segundo, aquí les voy a dar la segunda área, aquí vemos el problema como padre. No hay nada como entrar en esta vida y comprender la responsabilidad de ser un padre. Pero quizás lo que pasó aquí con Enoc, entonces, si él caminaba con Dios, o más bien ya conocía a Dios como Salvador personal, él tenía una fe personal con Dios. Pero la Biblia dice en Génesis 5:22 que Enoc no caminó con Dios hasta que no nació su primer hijo. ¿Qué habrá pasado? Eso sí es lo que yo no sé. Es aquí donde quizás Dios le reveló a él la destrucción venidera del diluvio, y quizás él se puso a pensar, no hombre, si viene la destrucción del diluvio, yo quiero lo mejor para mi familia. Y quizás fue ahí donde reconoció la responsabilidad de ser un padre y la importancia de que sus hijos y su descendencia fueran creyentes, por lo cual él comenzó a caminar con Dios de una forma tan real, que nadie más en la Biblia se nos dice que caminó tanto con Dios que por eso Dios se lo llevó. La segunda persona vemos que fue Elías, pero él no fue llevado porque caminó con Dios. Solo se dice esto de Enoc. Entonces, ¿qué habrá pasado? Quizás habrá detenido su primer hijo, comprendiendo que el tiempo ya era corto, naciendo Matusalén. Entonces él estaba viendo, dijo, no hombre, viene una destrucción rápida, Dios me lo ha enseñado, vale más que yo camine con Dios, porque como yo soy con Dios va a afectar cómo soy con mis hijos, y si mis hijos van a tener una fe. Hermanos, en esta vida con la palabra de Dios no hay que, esa es mi fe y voy a dejar que mis hijos decidan por sí mismos. Es el trabajo de los padres darle la fe a sus hijos.
y dárselas por medio de las Escrituras, y orar y estarle pidiendo a Dios de que nuestros hijos no se aparten de la fe. Pero es algo que Enoc, él no caminó con Dios antes del nacimiento de su hijo, sino que después del nacimiento de su hijo. Yo sé que cuando primero sostuve a Luis en mis brazos, mi primer hijo, estaba viendo y cómo cae una responsabilidad en el corazón de uno, cómo llegan las cosas en perspectiva, cómo ahora cambia la vida con un ángulo distinto, porque la responsabilidad de ser padre, la verdad que cambia bastante la forma que pensamos y la forma que vemos todo. Lástima que hay muchos padres que ven que es una obsesión que sus hijos terminen la educación, pero no tienen la misma obsesión por darles la fe. Tienen una obsesión de que sus hijos tengan carrera y dinero, pero nunca tienen una obsesión de que tengan fe en Jesucristo. Se preocupan que nunca se enfermen de coronavirus, mientras que los permiten que pierdan su moralidad en viendo películas ilícitas. O sea, les estoy diciendo que hay personas aquí que tienen un poco distinta la vuelta de hoja aquí. Y vemos, hermanos, que es bien importante comprender que como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de hacer todo lo posible, de conducir a nuestros hijos a que conozcan a Dios personalmente y que abracen la fe y que ellos sigan con la fe. Esa es una responsabilidad de todos los padres. No es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad del pastor, de los maestros de escuela dominical. Cada padre tiene esa responsabilidad en sí mismo. Entonces, ¿qué habrá pasado con Enoc? Yo no sé, pero pues la tremenda responsabilidad de la paternidad tiene algo que ver aquí. Lo llevó a simplemente reconocer que eso era más grande que él mismo, y con el temor de que sus hijos quizás sufrieran el diluvio, yo no sé, algo lo llevó después que nació su primer hijo a querer caminar con Dios. La herencia de los hijos que van a dejar, que la herencia que los padres van a dejar a sus hijos, hermanos, es algo muy importante. Estoy seguro que Enoc comenzó a contemplar eso y dijo: no, hombre, yo quiero dejarle algo a mis hijos, ya que sé que hay algo por venir que va a causar bastante dolor a esta humanidad. Entonces vemos la cultura desafiante, vemos quizás los dos potenciales problemas aquí. ¿Cómo es que inició Enoc en un caminar? Pues tuvo que cambiar su naturaleza pecaminosa, tuvo que ser salvo, tuvo que tener un arrepentimiento y una fe genuina. Pero luego vemos el segundo aspecto de eso, que es la entrada a una paternidad al tener hijos, como que lo maduró en la importancia de caminar con Dios, de poder que Dios fuera algo muy real en su vida, para que fuera también real en la vida de sus hijos y de su familia. Curiosamente estábamos yo y mi esposa anoche hablando, y hemos estado viendo edificios y cosas así. Ayer estaba bien cargado, estaba tratando de discernir entre varias cosas que estamos por hacer. Y una de las cosas que siempre tenemos que tener en perspectiva es la lucha sobre la foto grande aquí, que estamos tratando de vivir. Y siempre que vamos a punto de entrar a otra aventura, siempre hay los sentimientos de que pues estamos cómodos. Cualquier transición es una transición donde nos pone todos, ¿verdad?, fuera de orden. Y ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Al final de cuentas, lo más emocionante es ver otra vez a mis hijos, vamos a ver qué pasa, y tener que dar a nacer otra vez, otro movimiento, otra estrategia, otro comenzar de nuevo, por decirlo así. Pero qué emocionante para mis hijos poder testiguar todo lo que Dios ha hecho y vivirlo y volver a comenzar otra vez. Ahora, para mí es importante, porque de seguro yo no le voy a dejar muchas cosas a mis hijos en forma de dinero, pero sí les puedo dejar una fe, y les puedo dejar a mis hijos algo que ellos puedan ver con sus propios ojos, la fe de su padre, y las cosas que intentamos hacer, y las cosas que
vamos a tratar de hacer. Y pueden sonar locas, pero qué emocionante que ellos puedan ver esto. Es que, hermanos, nuestra fe no debe de ser tan oculta que nadie la ve. Es que cuando vamos en la Biblia y decimos, ¿verdad? Por la fe Abel sacrificó, por la fe Enoc caminó con Dios, por la fe Noé edificó un arca, por la fe, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y eso es lo importante aquí que tenemos que contemplar, que la fe no nomás es algo que tienes en tu corazón que nadie ve, sino que por la fe se está haciendo algo. Y podemos ver que Enoc, ¿verdad? No nomás dijo, pues creo en Dios, sino que creo en Dios y caminó con Dios. Y fue de tal forma que Dios se lo llevó. Entonces podemos ver la cultura desafiante en la cual Enoc tuvo que caminar. Vemos el problema potencial que llevó a Enoc a caminar con Dios. Noten tercero, por favor, vemos el caminar de Enoc. Ahora aquí vamos a ver qué tipo de caminar sí tuvo, porque como quisiéramos tener este tipo de caminar, yo si lo quisiera, yo sé que llego muy corto a tener un caminar como el de Enoc, pero sería una buena meta, ¿verdad? Alguien podría decir, no, pues es que nunca podemos ser como Jesús porque Él fue perfecto. Pues está bien, sé como Enoc, entonces. Yo pienso que sería bueno, ¿verdad? No trates de ser como Jesús, trata de ser como Enoc. Y aún así estamos muy desafiados, ¿verdad? De lo que debemos de ser. Pero ¿qué tipo de caminar tuvo Enoc con Dios? Primero podemos ver, hermanos, que Enoc experimentó a Dios. Qué interesante es notar que la Biblia dice que caminó Enoc con Dios. La palabra hebrea halak significa de tener una caminata, una conversación muy cercana, o caminar en presencia de. Y cuando dice la Biblia en el versículo 5, hermanos, por la fe, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ¿qué testimonio tan más grande? La Biblia nos dice entonces que caminó Enoc con Dios, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Cada movimiento, hermanos, soberano de Dios en nuestras vidas debe de llevarnos a una relación andante con Dios. Cada cosa que Dios hace en nuestras vidas y permite en nuestras vidas. En nuestro caso, hermanos, es la dificultad con el coronavirus, es la dificultad de la contingencia, es la dificultad económica que esto ha dado a nacer. Y yo entiendo para muchos, ¿verdad?, que siguen recibiendo su salario, para muchos de ellos, ¿verdad?, por ellos estarían felices que la economía estuviera cerrada otros 10 años. Para otros que sobreviven de lo que hacen, de su trabajo, ellos están diciendo, ya abran la economía, muy bien, necesitamos sobrevivir, pero es siempre aquellos que siguen recibiendo salario, que no, todavía no abran, pero es curioso cómo las necesidades y cómo dependiendo en qué está uno, determina su estado de humor sobre esas circunstancias. Pero lo que estoy diciendo es de que cada movimiento que un Dios soberano hace debe de motivarnos a caminar con Él, no alejarnos de Él. Entonces, eso es algo que estamos enfrentando todos como México, como todo el mundo en realidad. Y lo que está sucediendo ahorita, no debemos de proteger nuestro corazón para no amargarnos, sino caminar más con Dios. Si hay algo que debemos de querer en nuestras vidas el día de hoy, es el favor de Dios. Es cualquier cosa que estemos enfrentando ahorita para que eso nos asegure de que sea lo que pase, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Puedo morir con el favor de Dios, o Dios puede sanarme porque estoy en el favor de Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, lo más importante es tener el favor de Dios en nuestras vidas. Y quizás aquí vemos que Enoc a lo mejor vio alrededor,
vio lo que estaba sucediendo, vio la sociedad que sí se estaba haciendo peor y peor, ya sabía lo que quizás venía allá con Noé, y dijo, ¿sabes qué? Voy a comenzar a caminar con Dios, voy a asegurarme que por lo menos yo, en cuanto a mí, yo voy a caminar con Dios. ¿Qué excusas quizás tendrá usted por no ser el esposo, la esposa, el cristiano o cristiana que Dios quiere que usted sea? Yo les he escuchado de muchas, ¿verdad? Muchas veces gente dice, no, es que en aquella junta es que tengo que tomar, ¿verdad? Hay personas que no saben tener un buen tiempo sin emborracharse. Y piensan que así es. Y peor, aquellos que van a esas juntas piensan que se tienen que emborrachar con los borrachos. En lugar de pararse firmes, si no, yo no tomo porque soy cristiano. Pero aquí les va, hay muchos cristianos que quieren ser cristianos a escondidas, sin que nadie se dé cuenta. Pero todo lo que no quiso era caminar con Dios, y eso lo llevó públicamente a que todo el mundo se supiera que él caminaba con Dios. Quizás vio a su alrededor el ambiente impía en la que él vivía, y él estaba viendo el decaimiento rápido, y él decidió, ¿sabes qué? Voy a caminar con Dios, voy a hacer una diferencia. El pecado, hermanos, del Edén fue profundo a la tierra y a los seres humanos, y muy rápido. El ser humano no necesita ayuda para ser malo, él ya es malo desde nacimiento. Y es curioso, ¿verdad? Como en nuestra sociedad, no sé si han visto gente con un mal testimonio, aún de asesinatos y todo eso, mueren y siempre son buenos cuando mueren, ¿verdad? Era una buena persona, aunque murió tratando de matar a alguien más, pero era buena persona. Pero esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy, hermanos. Enoc experimentó a Dios de una forma personal. Hay gente que conoce a Dios como alguien por base de estudios teológicos. Muy pocos han experimentado a Dios. Muy pocos han experimentado la presencia de Dios. No saben lo que es ser dirigido por Dios, y no saben lo que es recibir contestación específica de Dios. No saben cómo guiar a gente para Cristo, no saben si tienen fruto para vida eterna, no saben qué es personalmente caminar con Dios. Enoc sí. Enoc experimentó a Dios. Segundo, podemos ver que no solo lo experimentó a él personalmente, pero Enoc caminó con Dios. Su caminar, hermanos, era solidario, pero no solitario. No solo creía en Dios, en lo cual él experimentó su presencia, pero él caminaba con Dios en forma de compañerismo. Vean, por favor, otros pueden pasear casualmente con deidades falsas y caminar de la mano con ídolos, pero no con Enoc. Él caminó con Dios, hermanos. Y lo que se nos hace aquí bien específico es que la sociedad en la que él vivía era una sociedad bien idólatra, pero Enoc caminó con Dios. Otros podrían abrazar a Baal quizás, aferrarse al materialismo, aferrarse a diferentes dioses que aún existen en nuestra cultura el día de hoy, y alejarse de Dios. Al cabo es que él entiende, es lo que la gente razona. Aunque son extremadamente populares, hermanos, los dioses y los ídolos del lujo y la riqueza, no ofrecen consuelo al Hijo de Dios, y no ofrecen el caminar que solo caminar con Dios puede ofrecer a nosotros. Eso, hermanos, fue la convicción de Enoc. Las tendencias de la época no pueden mover a nosotros como seres humanos a dejar de caminar con Dios. Y hermanos, nomás escúchenme. Muchas veces nosotros estamos viendo todo lo que sucede alrededor y nos sentimos un poco como la minoría, viendo aún cristianos abrazar ideologías blasfemosas, ver que cristianos cambian y usan a Dios como pretexto para el mal del que hacen. Ese homosexualismo que tanto está creciendo en nuestro tiempo hoy, vamos a tener que pararnos firmes, hermanos, en nuestras convicciones.
mostrando amor al pecador, pero siempre elevando la verdad bíblica en todo lo que Dios dice. Esto quiere decir que a lo mejor nos pone nuestra posición en enemistad contra el hombre, pero por lo menos tendremos el favor de Dios en nuestras vidas. Ya debe de estar hastiado Dios de un montón de seres humanos que dicen que son creyentes y se venden a lo que la popular piensa o lo que la gente piensa, por no enfrentar en conflictos. Pues nosotros, hermanos, como bautistas, creemos que la Biblia es la única autoridad de fe y práctica. Esto quiere decir que lo que la Biblia dice, nosotros lo creemos y lo predicamos. Y puede cambiar sociedad en sociedad, puede cambiar cultura en cultura. Pero mientras que la Biblia sea verdad, nosotros tenemos que abrazarla, enseñarla y tratar lo mejor de vivirla. Pero ahorita, hermanos, los tiempos van cambiando y suena en nuestros tiempos un poco arrogante y quizás alguien con una mente cerrada el decir que Dios creó al hombre y a la mujer y que Dios creó, hermanos, y está en contra, del homosexualismo, porque hoy en día muchas de estas cosas van avanzando de una forma muy rápida, y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a qué lado queremos estar? ¿Al lado de Dios? ¿O nomás queriendo complacer a todos los seres humanos? Hermanos, la Biblia nos dice, para que podamos comprender qué tipo de caminar tuvo Enoc con Dios, ¿verdad? Enoc tuvo un encuentro profético con Dios a los 65 años, conforme a Génesis 5:21, y nunca volvió a ser igual después de esto. Para poder caminar con Dios, hermanos, usted y yo tenemos que estar de acuerdo con Dios. Pero ¿saben lo que hay? Un montón de cristianos que sí estoy de acuerdo con Dios en esto, pero en esto no. Y hay muchos hermanos que siempre dicen, es que el hombre nomás usa la Biblia a su conveniencia. ¿Cuál conveniencia? Lee la Biblia, no hay nada que nos conviene en la Biblia. Todo se levanta en contra de nuestra naturaleza. Y para poder verdaderamente caminar con Dios, no nomás son sentimientos, y no nomás son, mira, se me puso china el cuero, mira nomás, eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es estar en acuerdo con Dios, con lo que Dios dice. Dice la Biblia en Amos 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces no podemos entrar, hermanos, a la palabra de Dios y decir, mira, a mí me gusta esto de la gracia de Dios, pero no me gusta eso del infierno. A mí me gusta mucho eso de que Dios quiere bendecirnos, pero esto no me gusta, que Dios quiere disciplinarnos. A mí me fascina mucho el hecho que Dios me quiere dar un lugar en los lugares celestiales, pero eso no me gusta, el que me quiere juzgar por todas mis obras. No puedes ser selectivo con Dios, o abrazas todo lo que Dios representa, o mejor ve y búscate un Dios que vas a inventarte. Pero el Dios de la Biblia es muy específico. No puedes adorar a Dios fuera de lo que las Escrituras dicen. No puedes inventarte lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. La Biblia nos determina o nos enseña a nosotros y determina por nosotros qué es lo que Dios le gusta y qué es lo que a Él no le gusta. Nosotros no podemos nomás decir, bueno, me gusta Génesis, pero no me gusta Apocalipsis. No se trata así, hermanos. Se trata que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, hermanos, para enseñar, para poder predicar, para poder que el hombre llegue a una madurez espiritual. Pero vivimos en un tiempo donde a muchos les fascina la idea de Dios, pero no el Dios de la Biblia, porque esto entonces, la palabra de Dios nos impulsa a cada uno de nosotros que tenemos que conformarnos a la palabra de Dios, no cambiar la Biblia a nuestro estilo de vivir. Les vuelvo a decir, la Biblia demanda que yo cambie para sujetarme a lo que dice la Biblia. La Biblia no se sujeta a mí. No es como que por más malévolo que yo sea, la Biblia tiene que cambiar para acomodarse a mi estilo de vivir. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que cambiar, yo tengo que alinearme con lo que las Escrituras dicen, pero no en nuestra sociedad. En nuestra sociedad
es más fácil, mejor ser impío, sacar versículos fuera de contexto y ignorar el resto de la Biblia. Esa es la sociedad en la que hoy se quiere vivir. Pero no, hermanos. Enoc experimentó a Dios. Enoc caminó con Dios. Y para caminar con Dios, una persona tiene que estar de acuerdo con Dios. O sea, es como vivir en un matrimonio. Un matrimonio donde los dos no están de acuerdo es puro caos. De la misma forma, alguien no puede caminar con alguien más si no están de acuerdo. ¿Quién va a ser su mejor amigo de alguien con el que siempre se están peleando? Por eso dice la Biblia, ¿podrán estar dos juntos al menos que estén de acuerdo? Pues no. Entonces, quizás, hermanos, la razón que muchos ahorita no caminan con Dios es porque profundamente tienes algo contra Dios. A lo mejor no lo has dicho, a lo mejor no te estás parando firme para Dios, a lo mejor te avergüenza el hecho que eres cristiano, pero dos no pueden caminar juntos al menos que estén de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la Biblia o nomás tienes la Biblia como para buena suerte? Son dos cosas muy distintas. Yo he entrado a casas donde tienen la Biblia así bien grandota, como que si ellos piensan que la Biblia va a mantener el diablo fuera de sus casas. Y les vuelvo a decir, la Biblia en sí, si nomás la vemos así, es solo un libro con hojas y letras. No hay nada poderoso por sí solo. Ahora, la Biblia en mi corazón es muy poderoso. La Biblia en mi vida y vivida todos los días es muy poderosa. Pero ve, encuéntrate la Biblia más grande del mundo, métela en tu casa y puede ser la casa más impía de este mundo. Porque el tener la Biblia nomás así como adorno no santifica a nadie, no mejora a nadie. La Biblia tiene que ser abierta, tiene que ser leída y tiene que ser practicada. Entonces, ¿cómo está su caminar el día de hoy? ¿Si estás de acuerdo con Dios o Dios te ofende? Porque contradice las ideologías populares de nuestro día de hoy. Tenemos que abrazar todo lo que dicen las Escrituras. Entonces, sin embargo, podemos ver que Enoc iba a ser la última, ¿verdad?, persona que iba a tener un encuentro así de este tipo con Enoc no iba a ser, la última persona que iba a tener un encuentro con Dios así tan increíble, algo tan poderoso. Usted y yo podemos tener un encuentro con Dios. Si ustedes recuerdan, un día un pastor de 80 años vio una zarza ardiendo. Y ese momento en el desierto de Madián, Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y las cosas cambiaron para Moisés de ese punto en adelante. Como podemos ver, hermanos, que Isaías también tuvo un encuentro muy real con Dios, donde podemos ver que vio a Dios en lo alto, en su majestad. Se llenó el lugar de ese humo que rodeaba alrededor de él, de ese humo sagrado que eran las faldas de la presencia de Dios. Y fue en ese momento donde Dios comienza a hablar con Dios, que dice Isaías 6:8, noten: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después de haber tenido esa tremenda experiencia con Dios, no hubo nada más que decir, Señor, aquí estoy. Pero ¿saben lo que a nosotros nos falta? Es la experiencia con Dios. Es que verdaderamente tengamos una experiencia con Dios. No nomás una experiencia religiosa, por decirlo así, como algo que creemos en Dios y hasta ahí llegó. Necesitamos una experiencia con Dios, donde Dios entre y obre en tu corazón. ¿Cuál fue la última decisión que tomaste por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te confrontó con algo y que verdaderamente agarró tu corazón y te demostró de una necesidad que tenías que cambiar para Él? Pues eso es lo que es caminar con Dios. Enoc experimentó a Dios de una forma muy personal. Enoc caminó con Dios porque estaba de acuerdo con Dios. Tercero, quiero que veamos, por favor, Enoc complació a Dios.
Y dice la Biblia otra vez allá en Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otros pueden, hermanos, caminar o pueden vivir para complacer a los hombres. Enoc vivió para complacer a Dios. Y ya sea que estoy hablando a jóvenes que tienen que pararse firmes ante sus colegas en la escuela, estoy hablando a un montón de universitarios que ahora, antes eras firme, pero ahorita ya te vendiste a las mentiras de este mundo. Unos antes, ¿verdad?, querían brillar para Cristo, pero ya otros ya se han ido tanto al mundo que ya no hay brillo en ellos. Y les estoy diciendo que uno tiene que comprender que o complacemos a Dios o vamos a complacer al hombre. Muchas veces no podemos hacer las dos cosas, porque el complacer a Dios nos compromete nuestra fe, el complacer a Dios nos lleva a hacer enojar al hombre, ¿verdad? Y tenemos que decidir entonces si, como Enoc, vamos a complacer a Dios en todo. He estado en circunstancias donde gente, ¿verdad?, me pregunta, y bueno, ¿y a poco los cristianos y se enojan conmigo? Hay reuniones en las que yo he estado donde ya sea un familiar o alguien me dice, oye, toma, y yo digo, no tomo porque soy cristiano, y se ofenden. En lugar de decir, oh, qué bueno, gracias a Dios que tú no tomas, se ofenden. ¿Por qué? Porque el hecho que tú te pares por algo condena tu testimonio a aquellos que sí lo están haciendo. Y es un momento muy difícil de pararse firme aun cuando uno está a solas. Porque muchas veces es toda la familia contra uno, es todos los amigos contra uno, quizás es todos los que trabajan contigo contra ti, cuando ellos van a hacer algo y tú decides no hacerlo. Pero ¿a quién vas a complacer? ¿Al hombre o a Dios? No sé en cuántos problemas se han metido los hombres nomás por hacer felices a sus amigos, que van y le siguen la corriente a los amigos y luego se meten en problema con la esposa o el esposo, ¿verdad? Si es viceversa. Nuestra sociedad es un mar de basura, de libertinaje. Y aquellos que viven para complacer al mundo siempre están en la deriva de esta cultura, siempre. No es de extrañar, hermanos, que el apóstol Juan fuera tan conmovedor en su grito de advertencia acerca de nuestro amor hacia el mundo. La Biblia, no Luis Montaño, la Biblia dice en 1 de Juan 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Noten para saber cuál es el amor del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y a eso se refiere, los deseos de la carne, Gálatas 5 te da todas las obras de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Les vuelvo a decir, hermanos, que esto fue inspirado por Dios, y Dios quiere que sepamos si nosotros amamos los deseos de la carne y nos damos a ellos. Amamos las cosas de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, que es el orgullo, cualquier cosa que es para mí. Dice la Biblia, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Qué lucha tan más grande? ¿Quién no es orgulloso? Todos somos. ¿Quién no quisiera más cosas? Todos batallamos con esto. Pero la Biblia ya nos pone como una advertencia que siempre estemos en esta lucha de regularizar nuestro amor hacia el mundo, porque es muy fácil amar al mundo. Es fácil, es lo que viene natural, es lo que vemos con nuestros ojos, es lo que deseamos de corazón. Es como que no hay nadie que me está viendo que dice, no, yo no tengo en absoluto ningún amor para el mundo. Mentiroso. Todos por medio de nuestra carne amamos las cosas del mundo. Y es por eso que tenemos que traer muerte a la carne.
Es por eso que Jesús dijo que debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo si queremos ser sus discípulos. Vean por favor aquí en la pantalla, Enoc sabía que no podía complacer a Dios y al mundo. Él no iba a poder hacer ambas cosas. Nuestras iglesias de hoy, hermanos, se están haciendo tibias y muchas ya son tibias. Nuestro deber está claramente, explícitamente dicha en Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Noten versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Entonces, el todo del hombre es temer a Dios, guardar sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y dice la Biblia que entonces Enoc tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, ese es un buen testimonio. Quizás tengamos muchos testimonios nosotros, pero ¿qué tal el testimonio de que agradamos a Dios? Para poder agradar a Dios tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo. Dice Romanos 12:1, noten: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder agradar a Dios, hermanos, tenemos que rendir nuestras vidas a Dios. Y miren, hermanos, para ser sinceros, hay tantas luchas por dentro, hay tantas cosas que si permitimos por dentro nos desvían a lo que Dios quiere que hagamos, nos desvían de la perfecta voluntad de Dios, nos desvían, hermanos, de no seguir a Dios con corazón íntegro. Pero ¿sabes qué complace a Dios? Cuando nosotros podemos ser honestos con Dios y decir: Señor, ¿cómo quisiera hacer aquello? Pero voy a rendir mi voluntad a ti, para que tú hagas lo que tú quieres hacer conmigo. Y dice la Biblia, ese es el culto racional, de poder rendir nuestras vidas a Dios. Pero hay otra cosa que la Biblia dice de este caminar de Enoc. Y cuarto, vemos que Enoc fue llevado por Dios. Dice la Biblia en el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Quizás Enoc sea uno de los dos profetas del libro de Apocalipsis que regresarán y morirán. Unos piensan que es Moisés y que es Elías. La verdad, la Biblia no nos dice. Lo que sí sé es que por fe fue llevado. Y es muy simbólico también a lo que un día va a suceder en el rapto, cuando Dios venga por la iglesia. Los cristianos serán llevados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vida tan más íntima tuvo Enoc con Dios? ¿Qué testimonio? A pesar de la cultura, a pesar de los problemas que podría haber estado enfrentando, Enoc caminó con Dios. Ahora quiero que veamos cuarto, por favor, para terminar. Y noten, por favor, qué significa entonces caminar con Dios. ¿Qué es lo que eso significa para usted y para mí? Les voy a enseñar 3 principios, y les podría haber dado unos 10 quizás aquí, de cómo caminar con Dios, pero nomás se los voy a simplificar. Y para poder caminar con Dios, primero tienes que tener una conversión. Si personalmente no has nacido espiritualmente, no has nacido de nuevo como la Biblia dice, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si esto no ha pasado contigo, entonces no has nacido de nuevo. Muchos piensan que todos somos hijos de Dios, cada ser humano es hijo de Dios, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Solo aquellos que han tenido una conversión en su vida son hijos de Dios. Y les vuelvo a reexplicar aquí. Una conversión es obtenida no por una iglesia, no por una religión, no por el bautismo de bebés ni por el bautismo de adultos. Una conversión es obtenida solamente cuando un ser humano reconoce que es un pecador, se arrepiente de ser pecador y le pide a Jesucristo que le salve.
La Biblia dice entonces que eso es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el nacer de nuevo. Pero muchos hoy en día ponen su fe en que se portan bien, no lo van a creer. Hay personas que dicen cosas como, pues yo voy a ir al cielo, ojalá que sí, porque amo a mi prójimo, como que si fuera el único mandamiento de toda la Biblia, y además, y nadie ama a su prójimo 100%, todos aman a aquellos que te aman, ¿verdad? A los que te caen bien. Pero ¿qué tal de aquel que casi, ¿verdad?, se mete enfrente de ti en su carro? ¿Qué estás pensando de ese prójimo? Nunca es nada bueno. Nosotros no vamos a ir al cielo por cómo nos comportamos, vamos a ir al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y si hay alguien que me esté escuchando y nunca ha hecho esta decisión personal, en este día deben de reconocer su necesidad de un Salvador y pídanle a Él que te salve. Y si lo haces, la Biblia dice que sus pecados serán perdonados. Así que pídele a Cristo que te salve el día de hoy. Para poder caminar con Dios tienes que ser un hijo de Dios, y la conversión hace que tú seas un hijo de Dios. Segundo, podemos ver que para caminar con Dios necesitas desarrollar una comunión con Dios. Se ha dicho que por medio de las Escrituras es como Dios nos habla a nosotros, y por medio de la oración es como nosotros comunicamos nuestras peticiones a Dios. Entonces, una comunión es una conversación entre dos personas donde involucra el escuchar, involucra el poder hablar. De la misma forma, una comunión con Dios es Dios hablándote a ti y tú hablando con Dios. Ahora, no puede existir comunión sin estas dos cosas elementales en cualquier comunión. Ahora, yo les podía prescribir, ¿verdad?, un montón de cosas acerca de qué es comunión, pero la verdad es comunicar. Cuando yo tengo comunión con mi esposa, eso involucra el hablar, el escuchar, es tener comunicación. Entonces, para tener comunión con Dios, uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de las Escrituras. Uno va a Dios por medio de la oración, y así uno va estableciendo una comunión con Dios. El poder tener esta comunión con Dios, y debe de ser diaria, no nomás cuando tienes problemas y no nomás cuando tienes necesidad. Debe de ser una comunión diaria. Debes de estar en lista con las oraciones y las lecturas bíblicas. Ya todos deben de tener la lectura bíblica, ¿verdad?, de todo el año. ¿Cómo andas? Curiosamente, aunque muchos han estado más en sus casas por las cuarentenas, no quiere decir que han leído más la Biblia, aunque ya tienen más tiempo. Solo estoy diciendo, ¿verdad? Eso, yo sé que pisé ahí varios callos, pero eso es una verdad. Entonces, para caminar con Dios, necesitas nacer de nuevo, tienes que ser un hijo de Dios, tienes que desarrollar una comunión con Dios, y tercero, para poder caminar con Dios, tienes que caminar en obediencia. Si es que va a ser un caminar genuino. Yo entiendo que muchos van a decir, ay, es que Dios ve mi corazón. Yo entiendo, Dios sí ve tu corazón, pero Él también quiere que seas obediente. Muchas personas de hoy, cuando mostramos las Escrituras, siempre se escudan detrás de, ay, no puedes juzgarme y no me juzgues. ¿Y quién te está juzgando? Dios ya te juzgó hace mucho. Miren, si yo robo algo y alguien viene y me dice, oye, eres un ladrón, no puedo decirle a esa persona, no me juzgues, pues ya la Biblia ya me juzgó como ladrón por lo que hice. No quiere decir que tengo que morir así, pero sí tiene que haber un caminar en obediencia. Lucas 6:46 nos dice estas palabras del Señor Jesús que son cortantes, hermanos. Dijo Jesús lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué pregunta tan más sencilla y a la misma vez tan profunda, que corta el alma por la mitad, especialmente aquella persona que vive en rebeldía abierta y sin embargo quiere decir que es un fiel creyente de Dios? Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo que hagas? Como que Jesús nos tapa la boca y no nos permite ser religiosos.
donde muchas veces usamos el nombre de Dios muy ligero. Ay, es que Diosito, ay, es que primero Dios, es que si Dios quiere, es que, y usamos a Dios como tantas diferentes expresiones, pero Dios no es real en la vida. Entonces Dios esto, Dios te bendiga y esto y lo otro, ya como que lo hacemos por costumbre. Pero Jesús dice hoy, espérame, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿O por qué me dices Dios, Dios? ¿O por qué me dices que yo soy tu jefe, tu Señor de tu vida, pero no haces lo que yo te digo? Es una buena pregunta, hermanos. Por lo cual, si vamos a intentar caminar con Dios, tenemos que intentar caminar en obediencia. Nadie es perfecto, nadie camina con Dios de una forma perfecta. Pero sí les quiero decir esto, pero nuestra meta tiene que ser de hacerlo de una forma perfecta, aunque no podamos, porque somos carne y somos débiles, y porque nos enojamos y porque nos desanimamos y porque muchas veces somos torpes en nuestro caminar, entendemos. Pero eso no va a ser una excusa para irnos en total desobediencia, sino que todos los días tenemos que intentar todo lo posible para crucificar esta carne y para poder vivir para Dios el día de hoy. Debe de ser nuestra meta, aunque quedemos muy cortos. Pero no vamos a tirar la toalla e irnos una vez por todas al mundo, sino que vamos a estar en una lucha todos los días de poner en sujeción nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para poderle decir de todo corazón, Señor, Señor. Ahora, y muchas veces vamos a entrar y decir, Señor, Señor, perdóname, yo sé que hice hoy algo que no estás feliz conmigo, y eso es parte de caminar con Dios. Pero no tiren la toalla, hermanos, sigamos intentando, aún en el medio de nuestros tiempos, aún en medio de nuestra cultura, aún en medio de los problemas de esta contingencia, de este coronavirus, que todavía, hermanos, estamos lejos de que terminemos de esto. Nos suelten la cuerda. Enoc, de esta nube de testigos, nos grita y nos dice, sigue caminando con Dios. Sigue caminando con Dios, no importa qué esté pasando en este mundo. No importa si ahorita estás enfermo o no, sigue caminando con Dios. Tienes un familiar enfermo, hay que orar por él, pero sigue caminando con Dios. Tienes miedo el día de hoy que a lo mejor te enfermes, sigue caminando con Dios. Estás estresado porque no puedes hacer los pagos por falta de dinero, sigue caminando con Dios. Estás en un matrimonio que parece ser que se está desenvolviendo, ¿sabes qué? Sigue caminando con Dios. Cualquier problema que estés enfrentando el día de hoy, Enoc nos dice, no sueltes la cuerda, sigue caminando con Dios. No sueltes eso, tú sigue caminando y Dios solamente es el que está en control de ese fin. Y nomás recuerden, son las decisiones chicas que nadie ve, que dan resultados grandes que todo mundo quiere. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Te pido por favor que hables a corazones. Tú sabes quiénes han estado escuchando y por favor obra de una forma muy especial. Te pido, Señor, que se tome la decisión hoy de seguir caminando contigo. Nadie viendo por